Vamos ahora a nuestro bloque de noticias internacionales para comenzar el día. El primer ministro chino, Li Qiang, cerró en Chile su gira por Latinoamérica. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, participó en 6 actividades públicas y las 6 fueron con Li. El mandatario asiático y la presidenta chilena firmaron una serie de tratados. Entre los acuerdos se hallan el que evita la doble tributación y otro entre los bancos centrales para los swaps de monedas. La cooperación financiera de ambos países resulta clave en estos momentos. En Chile pronto entrará en operación el Banco Chino de la Construcción, el segundo en importancia en el país asiático. China escogió a Chile como su plataforma financiera para expandir su moneda en América Latina. El anuncio fue realizado este lunes durante una visita oficial a Santiago del primer ministro de China, en su búsqueda por incrementar su cooperación e inversiones en toda la región. Esperamos aún más títulos para ser primeros en nuestras relaciones bilaterales. En esta visita a Chile, vamos a establecer el primer banco de renminbi, el primer banco de liquidación en toda Sudamérica. Este banco permitirá efectuar pagos en yuan directamente en Chile sin altos costos de transacción y potenciará el uso de la moneda china en el comercio. Adicionalmente, el gigante asiático anunció un aporte de unos 8.000 millones de dólares para que inversionistas extranjeros puedan negociar directamente en el mercado de valores de ese país. China es el principal destino de las exportaciones chilenas, con un comercio bilateral que alcanza unos 34.000 millones de dólares. Con su visita a Santiago, el primer ministro cierra una gira por América Latina, destinada a aumentar la presencia del gigante asiático en la región. Y un tornado que duró nada más que 6 segundos ha arrasado con un municipio de la frontera mexicana con los Estados Unidos. Al menos 13 personas han muerto y varias han desaparecido en la ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. 230 personas han resultado heridas y 88 aún permanecen hospitalizadas. El tornado, clasificado de intensidad 4 en una escala del 0 al 5, tiene efectos devastadores y sus vientos alcanzaron los 420 kilómetros por hora. En las imágenes que vamos a ver ahora hay decenas de autos destruidos y algunos de ellos en los techos de las casas. Vamos a verlo. El fugaz paso de un potente tornado sembró el caos el lunes en Acuña, ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos. Las autoridades registran hasta ahora al menos 13 muertos y 229 heridos. La ciudad de 136.000 habitantes se vio sorprendida por el tornado de vientos de hasta 300 kilómetros por hora, que se presentó en medio de una tormenta y solo necesitó 6 segundos para causar daños en 1 millar de viviendas. Militares y rescatistas removían escombros en busca de personas en medio del desastre. Las autoridades han habilitado 8 refugios temporales para las personas cuyas viviendas fueron dañadas. El mismo presidente Enrique Peña Nieto mostró su extrañamiento ante el fenómeno. Y es que según expertos se trata del peor tornado del que las autoridades mexicanas tengan registro en la zona. Emiratos Árabes Unidos dieron a conocer su plan estratégico para lanzar la primera sonda robótica a Marte. La carrera espacial a Marte tiene un nuevo competidor. Este lunes Emiratos Árabes presentó el plan estratégico de su agencia espacial para lanzar en 2021 la primera sonda robótica en el planeta rojo. Con un presupuesto de más de 27 millones de dólares, la sonda robótica les permitirá a los científicos estudiar el clima y la atmósfera de Marte. Esta es la misión de Emiratos Árabes Unidos. Todavía estamos estudiando y hablando con diferentes socios estratégicos, pero va a ser una misión de Emiratos Árabes, dirigida por gente de Emiratos Árabes. Francia espera convertirse en un socio estratégico de la misión, pero los candidatos serán numerosos. El director del proyecto asegura que no solo es algo importante para Emiratos Árabes, sino para toda la humanidad. De esta forma, la Federación de 7 Emiratos formados en 1971 quiere convertirse en el 9º país en tener un programa en Marte.
Y lo más importante del día de hoy es el comentario sobre el discurso de anoche, ¿verdad? Ese es el tema del día. Buenos días, ¿cómo le va, señor Grullón? Buenos ¿Cómo está días. usted? Bienvenido. Nosotros acudimos anoche a recoger las hijas, ¿no?, a la universidad, como siempre. Y eran las 9:30 de la noche, ¿no? Y observamos que primero que todos los estudiantes estaban saliendo. Es decir, los profesores parece que despacharon temprano, porque ya salen cerca de las 10 de la noche. Y había despachado a los estudiantes. Y veíamos también que los carros iban a una velocidad no común. Es decir, que en realidad la sociedad se movió anoche a ver ese discurso. A pesar de que la transmisión también estaba por radio. Yo mismo, en mi caso, que una de las muchachas se metió a la biblioteca y me retrasé, tuve que escuchar la primera parte del discurso por radio y subí corriendo a mi casa para poder comenzarlo a ver por televisión. Es decir, que la sociedad verdaderamente tenía una expectativa con relación a ese discurso. ¿Y se cumplieron las expectativas de la sociedad? Lo que pasa es que el problema de la Constitución es un problema conceptual. Nosotros hemos venido sosteniendo que los pueblos no tienen experiencia con conceptos, sino con cosas reales y palpables. Es decir, lo que el pueblo dominicano, antes seguiremos analizando esto en el transcurso de este programa, lo que una gran mayoría del pueblo dominicano esperaba era que la crisis en el Partido de la Liberación Dominicana llegara a su fin con el discurso de anoche. Pero la crisis lo que ha hecho es entrar en un nuevo escenario. Es decir, la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, en vez de un fin, anoche ha entrado en un escenario. Los periódicos se han enfocado en las opiniones que anoche los mismos noticieros generaron en el método para reformar la Constitución que ha expuesto el presidente Leonel Fernández. Pero hay un problema más profundo que ese, y es la vida interna del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando el PLD iba a realizar su plenaria, su último congreso, donde se iban a elegir los miembros del Comité Central, nosotros hicimos una propuesta, y era que 5 miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fueran escogidos como miembros ad vitam del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué nosotros proponíamos eso? Porque en periodos anteriores de escoger los miembros del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se había hecho por una resolución del Comité Político. Es decir, los actuales miembros, una parte de los actuales miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana no bajaron a la base. Los mismos miembros del Comité Político tampoco bajaron a la base. Nosotros hemos tenido una posición de que primero la democracia debe ejercerse en el seno del partido. Entonces proponíamos que esos 5 miembros del Comité Político sean ad vitam para permitir que todo el que quería permanecer en el Comité Central y en el Comité Político del PLD tuviese que bajar a la base del PLD. Entonces yo veo una gran contradicción entre la defensa de la democracia en la sociedad dominicana y la poca defensa que hay en el seno de los partidos. Entonces, nosotros tenemos la posición de que el presidente Leonel Fernández, con su posición de anoche, se ha entrampado él y ha entrampado el PLD. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández fue a un debate interno en el comité político de esa organización, donde la mayoría de los miembros del comité político fundamentaron sus posiciones, incluyendo el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, y en ese comité político se votó, es decir, se tomó una decisión democrática en el universo de ese organismo. ¿Qué sucede? Que ese organismo tiene la potestad jurídica, hay que decir que es jurídica porque los estatutos de un partido, el instrumento jurídico primario, de ordenar a sus legisladores que opcionalmente voten por una reforma a la Constitución para que el presidente Danilo Medina pueda ir
tenga la opción de ser candidato. ¿Qué lleva como consecuencia eso? Que los legisladores se han revelado con esa decisión en un proyecto encabezado por el propio presidente Leonel Fernández, que es el presidente de ese comité político. Nosotros hubiésemos entendido, no le podemos retar mérito y fundamento a la posición de anoche de Leonel Fernández, pero esa posición se ha hecho a posteriori. Es decir, antes de la reunión del comité político, la historia no se escribe por lo que pudo haber sido, sino por lo que pasó. Se ha producido un hecho real que no se puede revertir, que es la decisión del comité político del PLD. Entonces Leonel Fernández debió pronunciar ese discurso, esa posición ante el país, antes de ir a la reunión del comité político. Y si Leonel hubiese hecho eso, antes de esa votación del comité político, la historia en la discusión en el seno del PLD hubiese sido otra. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista del PLD, esa intervención de anoche, Leonel Fernández, es ilegal. ¿Por qué? Porque Leonel se está rebelando contra su propio partido. Primero, Leonel Fernández no convocó al comité político para someter una posición donde se le aprobara que él se iba a dirigir al país. Es decir, Leonel Fernández no podía dirigirse al país sin someter la aprobación del comité político. Es decir, Leonel Fernández no puede ir en contra de la propia posición de su partido, porque eso es antimetodológico. Cuando don Juan vio que un sector del Partido de la Liberación Dominicana se estaba desviando en el 1991, lo que Juan Bosch hizo fue renunciar del PLD. Y después que don Juan renunció del PLD, entonces pasó a criticar al PLD. Es decir, es un hecho que hay que reconocer, que hay que recordarle en la historia. Es decir, él primeramente renunció y después criticó al PLD. Cuando lo convence de venir, pronuncia un discurso al país y deja de criticar al PLD y se toman las sanciones, porque el presidente de una organización debe ser garante de la metodología y de los reglamentos internos y las leyes internas que hay en el seno de la organización. Es decir, usted no puede defender o abanderarse de la democracia afuera y mancillar la democracia interna de la organización, porque esa es una contradicción. Nosotros venimos sosteniendo de que no puede haber una incoherencia entre la democracia interna de un partido político y la democracia dominicana. Además, hemos sostenido de que usted no se puede someter a un proceso democrático de votación y después salir a la sociedad a defender una posición supuestamente democrática en contra de una decisión democrática, porque lo que se ha dado en el universo del PLD es una decisión democrática. ¿Por qué sostenemos que Leonel Fernández se ha entrampado y ha entrampado al PLD? Por una sencilla razón. Si el comité político permite que la posición de Leonel Fernández sea acogida, se está enterrando políticamente, sí se está desautorizando a sí mismo, porque es una posición que ya ha asumido. Ahora bien, si se somete la reforma constitucional y los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana deciden ir en contra de su propio partido, ¿qué se haría ahí? Bueno, primero fracasaría el intento de permitirle a Danilo Medina una repostulación y esos legisladores serían expulsados junto a Leonel Fernández. Entonces eso provocaría una crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana y una división. ¿Qué vendría? Ni podría ser candidato Leonel Fernández, ni podría ser candidato Danilo Medina. Entonces el PLD escogería un candidato nuevo de lo que hay e iría a las elecciones a perder prácticamente las elecciones. Eso sería lo que sucedería. Ahora, ¿qué ha sucedido en el discurso de Leonel Fernández? Leonel Fernández se ha erigido en juez de la historia, porque él no puede ser juez del presente, porque él no puede ser juez y parte. Es decir, él se ha declarado partidario de lo que pueda suceder, no de lo que sucede en la sociedad dominicana. Es decir, el hombre vive tres tiempos: el presente, el pasado y el futuro. Pero el pasado es irremediable y el futuro es incierto, solamente tenemos el presente. Entonces Leonel Fernández ha preferido poner en peligro el presente hacia una preservación futura de la democracia dominicana. Sí, pero la democracia dominicana es ahora que se está poniendo en peligro. Nosotros no sabemos lo que puede suceder en el futuro. Si surgiría un tirano, como él dice, es una posición, eso es una extrapolación, es decir, es una posición hacia futuro que tiene, que no es la realidad. La realidad es
que la oposición política en la República Dominicana está dividida, está en crisis, y que si el Partido de la Liberación Dominicana se divide y entra en crisis, va a colapsar el sistema de partido en la República Dominicana. Y si colapsa el sistema de partido en la República Dominicana, aquí se puede hablar de democracia. Entonces sí es verdad que le abrimos la puerta a una posición aventurera, ahora, no en el futuro, porque Leonel Fernández está hablando de una posición aventurera en el futuro, pero si colapsan los partidos y el sistema de partidos se ve en crisis, nosotros le estamos abriendo la puerta reales a una posición aventurera en la República Dominicana y estamos causando una crisis en la sociedad dominicana. Yo creo que el presidente Leonel Fernández también hace un tiempo viene cometiendo algunos errores y es no calcular los riesgos. Los analistas de la psicología humana han llegado a la conclusión de que los éxitos precoces en la vida pública de los hombres hacen daño. Es decir, Leonel Fernández tuvo un éxito precoz al llegar a la presidencia a los 42 años y ganar las elecciones en las que ha participado. Eso lo llevó en las últimas elecciones congresuales a darle la espalda al candidato de su partido en Santiago y ese candidato ganó las elecciones. Yo creo que esa fue la primera vez que Leonel Fernández se equivocó y no tuvo en cuenta los riesgos. Yo creo que ahora mismo él no ha tenido en cuenta los riesgos. Primero, le está dando un argumento fuerte a los legisladores para que se reafirmen en su posición y le está dando un argumento fuerte a una parte del pueblo dominicano también para que lo siga en esa posición. Y esa posición no refleja otra cosa que una posición en contra de la decisión del comité político y Danilo Medina tenga la posibilidad de repostularse. Danilo Medina no es un presidente desacreditado. Hipólito Mejía intentó la reelección en un momento en que los precios de los productos en las tiendas estaban en dólares porque la economía se le fue de la mano y prácticamente ya el gobierno estaba en crisis. Pero ahora estamos ante un presidente con una condición de gobernante que tiene una popularidad en la sociedad dominicana y que está haciendo un buen gobierno. Los presidentes no se eligen para satisfacer las aspiraciones de una persona, los presidentes se eligen para resolver los problemas del país y estamos en un gobierno que ha mantenido la sociedad estable, segura, en paz y en desarrollo, es decir, que no se fundamenta en aspiraciones individuales el proyecto que se está planteando. Por eso yo entiendo que Leonel Fernández ha entrampado el PLD y se ha entrampado él. Y ha puesto en juego la situación presente que si fracasa, el único culpable históricamente sería él. Es decir, que yo no le aconsejaría que él privilegiara una posición histórica y futura de algo que no se prevé en la sociedad dominicana por la situación presente que vive el país. Vamos a una pausa. Seguimos un momentico.